a la arquitectura del sistema, cómo es que partiendo de lo que es lo que suele arrancar un sistema, ¿sí? De donde se sacan los requerimientos del sistema, cómo es que voy de un lado hasta el otro de este diagrama que fue armando Guille en la clase, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de atributos de calidad y tácticas, ¿sí? Eso es algo que ya él probablemente mencionó en la explicación que les estuvo dando en la clase anterior. Ahora vamos a definirlo, ¿sí? Un atributo de calidad decimos que es una propiedad mensurable o testeable de un sistema, ¿sí? Es lo que se suele llamar un, un requerimiento no funcional o extrafuncional, ¿sí? Entendiendo como que todo lo que decimos que es funcional es lo que el sistema tiene que hacer, es lo que le da sentido al sistema, pero que también lo hace es muy importante y es lo que realmente termina influenciando la arquitectura del sistema. O sea, si yo les digo que necesito un sistema para inscribir gente en cursos, hay infinidades de arquitecturas que pueden cumplir ese objetivo, que pueden implementar ese requerimiento, desde algo completamente monolítico a algo completamente distribuido. El tema es cómo quiero que eso se lleve adelante, o sea, qué quiero favorecer. Por ejemplo, el sistema tiene que ser amigable con el usuario, quiero priorizar la usabilidad, quiero priorizar la disponibilidad. Y esos son requisitos extrafuncionales, porque todos estos sistemas, todas estas implementaciones harían lo que yo estoy pidiendo, si están bien programadas, que sería poder inscribir a alumnos en cursos. Sin embargo, uno puede ser más disponible que otro. Y para lograr mayor disponibilidad tengo que tener tal o cual arquitectura. Tengo que armar mi sistema a través de distintos módulos en tiempo de diseño, distintos componentes en tiempo de ejecución, de manera de cumplir, de potenciar determinados atributos de calidad, ¿sí? Es muy importante esto que dice de mensurable o testeable. Yo necesito de alguna manera, y no siempre es fácil, no en todos los atributos es igualmente fácil, necesito saber si estoy bien o mal, necesito poder decir, ¿sí? Estas cualidades de la arquitectura, ¿sí? ¿Cómo las puedo dimensionar? ¿Cómo puedo decir que algo es mejor que otra cosa? ¿Cómo puedo decir que el sistema es más performante, por ejemplo, que es mejor en performance o mejor en disponibilidad? Y entonces es muy importante que yo pueda medir o testear estas cosas, estos atributos, ¿sí? Esta palabra stakeholder, ¿sí? Alguien que tiene un interés en el sistema o que se ve afectado por la existencia del sistema, ¿sí? Hay distintos stakeholders, esto lo vamos a hablar más en profundidad un poquito más adelante, ya sea conmigo o con Guille en el siguiente módulo. Pero básicamente es algo que nos ayuda a evaluar esta arquitectura y nos ayuda a decir, bueno, este sistema, ¿qué también hace lo que tiene que hacer? ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo es, si ustedes tienen WhatsApp, WhatsApp es un sistema que básicamente permite enviar y recibir mensajes, más allá de todo lo que hace WhatsApp. WhatsApp tardará 30 segundos, siempre, como mínimo, en enviar un mensaje que yo tipeo. ¿Sí? El mensaje lo manda. El tema es, yo no lo voy a querer usar. ¿Sí? Entonces es muy importante, yo como stakeholder, que sería en este caso el usuario final de la aplicación, preferiría un sistema que tenga mayor performance. ¿Sí? Entonces, tengo que poder evaluar eso y yo estoy usando una evaluación, estoy diciendo el mensaje tarda 30 segundos, tarda 5 segundos, eso lo puedo medir si es más performante o no. ¿Sí? El asunto con los atributos de calidad, y esto es algo que nos, digamos, calza como un guante en ser
ingenieros es que hay un trade-off. ¿Sí? No puedo mejorar todos los atributos, si no este curso sería trivial. Sería todos los atributos de calidad al máximo. ¿Sí? Bueno, es algo que no se puede. ¿Sí? Acá hay 3 ejes, por ejemplo, que dice seguridad, usabilidad, el throughput. Entonces dice, su sistema va a estar en un punto dentro del espacio de diseño, es decir, yo lo muevo en un eje, probablemente afecte a los otros ejes. El triángulo de hierro, no estoy muy seguro que tenga que ver exactamente con esto, pero cualquier idea que implique trade-off, ¿sí? Este es un ejemplo, el ejemplo más visual que tenemos como usuarios, ni siquiera como gente que trabaja en sistemas, es usabilidad versus seguridad, ¿sí? Si yo quiero incrementar la seguridad de un sistema, supongamos que nuestro sistema solo admite contraseñas. Entonces yo quiero incrementar la seguridad del sistema. Entonces agrego un segundo factor, un token, por ejemplo. Ahí le compliqué la usabilidad al usuario, ¿sí? Porque antes tenía que ingresar una contraseña, ahora tiene que ingresar una contraseña y tener a mano la herramienta que genera los tokens y leer un token, si es su celular, por ejemplo, tiene que tener el celular a mano, si pierde el celular no puede entrar al sistema, ¿sí? Entonces, mejoré la seguridad, ahora requiero, además de algo que el usuario sabe, algo que el usuario tiene, ¿sí? Entonces, aumenté la seguridad de mi sistema, pero tengo un costo en la usabilidad de mi sistema. Ya no es tan fácil de usar, ¿sí? Ni hablar de los sistemas que por ahí me hacen poner contraseñas muy largas o contraseñas que tengan distintos tipos de caracteres, ¿sí? Eso todavía más. De golpe aparece algo como, por ejemplo, Face ID o cualquier tecnología de reconocimiento facial, y eso vuelve a llevarme a un estado, es una medida que incrementa la seguridad y me lleva a un estado de mayor usabilidad, a riesgos, a determinados riesgos, ¿sí? Pero entonces ese puntito que está ahí en la imagen es como que se va corriendo según las decisiones de diseño que nosotros vayamos tomando, ¿sí? Entonces, en cuanto a los requerimientos y los atributos de calidad, ¿sí? Nosotros tenemos ese segmento de ahí del gráfico que presentó Guille, ¿sí? Teníamos los funcionales, los atributos de calidad y las restricciones. En cuanto a las restricciones, ya saben que son las vemos como decisiones de diseño que no se pueden cambiar, como por ejemplo, vamos a usar tal lenguaje porque ese es el skill del equipo que tenemos, o porque firmamos un contrato con un proveedor, entonces, por ejemplo, vamos a usar Azure. Nuestra solución se va a hacer sobre Azure, ¿no? O sobre AWS. Eso no lo podemos cambiar desde nuestro lado de arquitectos. Es una decisión tomada, 0 grado de libertad en ese sentido. Luego tenemos los funcionales que ya hablamos, los atributos de calidad, ¿sí? Y tenemos lo que vamos a dar a entender como las propiedades de la arquitectura, que son un superconjunto de los requerimientos del sistema, ¿sí? Porque básicamente nuestro sistema tiene que cumplir todos los requerimientos, pero va a tener otras propiedades que van a surgir de la arquitectura que nosotros terminemos de diseñar. Va a tener otras propiedades que no están tipificadas en los requisitos del sistema, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer siempre es cubrir los requerimientos del sistema. Tenemos que cumplir con eso, pero al cumplir con eso vamos a terminar con una arquitectura que tiene más propiedades, ¿sí? Y vamos a tener que priorizar esas propiedades a través de un trade-off, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá estamos bien? Sí, sí. Todo bien. Bárbaro. Entonces, ¿cómo ejecuto esa priorización? ¿Cómo actúo sobre los atributos de calidad? ¿Sí? Ahí viene este otro concepto, que son las tácticas, ¿sí? Estos conceptos son la piedra angular de la materia, así que si alguien por favor no entiende, me dice. Las tácticas son también conocidas como decisiones de diseño o restricciones, pero no en restricciones en el mismo sentido que yo digo vamos a usar Azure, ¿sí? Es en el sentido de que yo le quito grados de libertad a la arquitectura cuando aplico una táctica.
voy restringiendo, pero en un sentido positivo, es como que le voy dando forma a la arquitectura a través de las tácticas, ¿sí? Entonces, hay un atributo de calidad que se llama performance, que viene en la siguiente parte de la materia. Esto está en el libro del que sale la definición, el libro del curso, digamos. Entonces yo tengo performance, ¿sí? Y tengo distintas tácticas. Fíjense que ellos presentan como una caja, digamos, ¿sí? Entonces dicen, arriba un evento, eso es lo que ocurre, ese es mi estímulo, y la respuesta es que genero esa respuesta dentro del constraint de tiempo que debería responder, por ejemplo, dentro de 300 milisegundos, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas puedo hacer dentro de esta caja, que sería el sistema, para responder a esos eventos? Bueno, hay varias tácticas que están listadas en el libro, ¿sí? Que yo puedo aplicar. Ellos las dividen en dos grupos, estos grupos son conceptuales. Es controlar la demanda de recursos y administrar los recursos. Entonces, por ejemplo, en controlar la demanda es administrar, por ejemplo, el sampling rate. Es decir, si lo que vos estás haciendo es un sistema que tiene que monitorear algo o que está tomando muestras de algo o aceptando muestras de algo, quizá bajás el sampling rate con tal de poder cumplir con la performance, ¿sí? Eso obviamente va a afectar algún otro atributo de calidad del sistema y por supuesto el sistema no puede dejar de cumplir con sus requerimientos funcionales, ¿sí? Priorizar eventos, eso creo que a todos nos queda claro, digamos, si me vienen múltiples eventos, si tengo alguna manera de priorizarlos, garantizar distintos tiempos de respuesta según el tipo de evento, ¿sí? Reducir el overhead, puedo modificar el código para tratar de usar, por ejemplo, un algoritmo más eficiente si tengo que hacer un cálculo, ¿sí? Luego, del lado de administrar los recursos, una es bastante trivial, si se quiere, que es incrementar los recursos. Es decir, tengo más nodos, puedo meter más nodos para procesar, de manera tal que la performance se incremente y por lo tanto la latencia o el tiempo de respuesta baje, ¿sí? Introducir concurrencia dentro de un mismo proceso. Puedo manejar threads, puedo manejar algún esquema donde puedo aprovechar mejor, ser más eficiente en mi uso del procesador, ¿sí? Y así hay varias tácticas. Entonces, el planteo sería, ¿necesitas potenciar un atributo de calidad X? Bueno, hay una lista de tácticas que por supuesto no se agota en lo que dice el libro, pero el libro las recopila y las comenta, ¿sí? Y entonces, mediante el uso de esas tácticas, uno lo que hace es potenciar, favorecer un determinado atributo de calidad, ¿sí? En desmedro de otros atributos de calidad, generalmente, no siempre, no siempre, siempre digo, pero generalmente, ¿sí? Entonces, lo que acabo de decir, ¿no? Las tácticas promueven, o sea, favorecen o inhiben, desfavorecen atributos de calidad, ¿sí? Entonces, hablando de tácticas, si yo tenía que los atributos de calidad se priorizan a través de un trade-off, ¿sí? Y tengo las tácticas arquitecturales que acabamos de nombrar, que promueven o inhiben estos atributos de calidad, ¿sí? Balanceando la aplicación de estas tácticas, porque obviamente si yo aplico todas, así sin criterio, probablemente el trade-off no dé bien, ¿sí? Puedo tener un sistema, porque hay cosas que son triviales y que son fáciles de ver, nadie las haría en la práctica, pero uno podría decir, bueno, si tengo un sistema de inscripción y rechazo de inmediato todas las inscripciones, el sistema es súper performante, ¿sí? Te responde volando y no graba ninguna, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo súper trivial y tonto, si se quiere, pero de ahí a proceso todas y tarda un montón, hay un montón de espacio en el que el arquitecto tiene que moverse y utilizar su mejor criterio, ¿sí? Entonces, hay distintas categorías en las que nosotros podemos eh, reunir, ¿sí? Las distintas tácticas,
¿sí? Entonces, esto recuerden que es el final de la primera clase, ¿sí? Así que acá hay referencias a irnos temprano y qué sé yo, ignórenlas. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De esa red conceptual, donde veamos cómo es que cada uno de estos nodos se conectan en una especie de vida real, digamos, ¿no? Entonces, el objetivo del negocio, viene la gente de negocio y nos dice, se tiene que poder hacer este trámite, se tiene que poder hacer el 100% de manera online. Entonces eso genera una serie de requerimientos, tanto funcionales como de atributos de calidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, funcional, inscripción online a cursos, funcional, admin de los cursos y materias, todo online, ¿sí? Y después atributos de calidad, responder en menos de 2 segundos a las peticiones, permitir 500 inscripciones por minuto. El sistema tiene que estar disponible de 8 a 20 horas, los días hábiles, ¿sí? Y ahí hay otro que dice, facilitar la inscripción a través de nuevas apps cliente en el futuro. Fíjense que del objetivo de negocio, en el objetivo de negocio no está diciendo responder en menos de 2 segundos. Pero el tema es que si yo hago un sistema que permite la inscripción y tarda media hora por inscripción, o deja que se inscriba una persona por hora, hacerlo hace, pero no le sirve a nadie, ¿sí? Entonces, con estos requerimientos, ¿sí? Voy a las propiedades de mi arquitectura, ¿sí? Entonces, en cuanto a las propiedades funcionales, mi arquitectura tiene que tener una interfaz de usuario y una API de inscripción. ¿Por qué tiene que tener una API? Porque yo quiero nuevas apps cliente en el futuro, ¿sí? Entonces, ahí hay un impacto de un requerimiento que arranca como un QA, digamos, un requerimiento de atributo de calidad, pero tiene un impacto en la parte funcional, ¿sí? Necesito una UI de administración por el requerimiento funcional número 2. Y en cuanto a los atributos de calidad, si releen, ¿sí? Todavía ustedes no tienen la lista de los atributos, pero voy a necesitar performance, voy a tener que favorecer la performance para responder en menos de 2 segundos, permitir 500 inscripciones por minuto. Cuando me dicen disponible de 8 a 20 los días hábiles, me están hablando del atributo que se llama disponibilidad, ¿sí? Y cuando me dicen que se tiene que facilitar la inscripción a través de nuevas apps en el futuro, me están hablando de la extensibilidad del sistema. Y la extensibilidad del sistema es un atributo, la extensibilidad que tiene más que ver con tiempo de diseño, tiempo de desarrollo, más que tiempo de runtime, ¿sí? Ahí lo que estoy hablando es, voy a tener que armar una arquitectura en la que no sea difícil agregarle nueva funcionalidad, extender el sistema para que en un futuro haya otros clientes. Cuando yo tengo que abrir mi sistema hacia afuera, tengo que pensarlo distinto que si va a ser utilizado hacia adentro nada más. Entonces, una vez que tengo detectados cuáles son mis atributos de calidad clave, ¿sí? Ahora esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, puedo empezar a elegirle qué tácticas tengo a mi disposición para aplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, permitir concurrencia me va a permitir manejar las 500 inscripciones por minuto, por ejemplo. Incluso responder en menos de 2 segundos, ¿sí? No encolar a todo el mundo hasta que el otro termine, ¿sí? Tener múltiples web servers, múltiples nodos de procesamiento, ¿sí? Voy a necesitarlo para soportar esas 500 inscripciones por minuto. Redundancia activa de web servers, eso ya, cuando hablo de redundancia, ya pienso en disponibilidad, porque estoy diciendo, si se cae uno de los web servers, otro toma su lugar y al estar en redundancia activa, que eso significa que el servidor está levantado y listo para tomar los requests, ¿sí? Entonces, no lo van a notar la caída, idealmente, no la deberían notar los usuarios, ¿sí? Entonces favorezco la disponibilidad, ¿sí? Luego, encapsular la funcionalidad de inscripción en una API, ¿sí? Generar una API, ¿sí? Eso favorece la extensibilidad del sistema. Y luego modularizar con layers, otra táctica que favorece la extensibilidad porque puedo reutilizar layers para otro propósito, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien?
perfecto. Y entonces las tácticas, básicamente lo que hacen son como si fueran pinceles que me van permitiendo dibujar la arquitectura. No quiero hacer muchas analogías con dibujo porque ustedes tienen que recordar que cualquier gráfico que hagamos es una vista. La arquitectura, uno después habla en el gráfico y habla de la arquitectura, pero la arquitectura no es el gráfico es solo una forma de ver la arquitectura, ¿sí? Pero en una analogía con un gráfico, uno lo que tendría son los distintos elementos para armar cómo es la arquitectura, ¿sí? Entonces yo lo que voy a tener es, en cuanto a los elementos estáticos de mi arquitectura, los módulos, voy a tener la capa de presentación, la capa de negocio, la capa de acceso a datos, el módulo web, el módulo por línea de comandos, ¿sí? Y en cuanto a los dinámicos, voy a tener todo lo que es runtime, web browser, load balancer, web server, ¿sí? La base de datos, ¿sí? Esos son los elementos de la arquitectura en estas dos dimensiones, estáticos y dinámicos, que salieron de las tácticas, a través de las propiedades, que salieron de los requerimientos, que salieron de los objetivos de negocio, ¿sí? Con los elementos tengo las estructuras y con las estructuras de las que se compone mi arquitectura, puedo hacer las vistas, ¿sí? Entonces tengo la vista estática, ¿sí? Que me representa los módulos, así es como lo vamos a construir, vamos a tener una parte de lógica de negocio, una parte de acceso a datos. Esto nos interesa sobre todo a los stakeholders internos, a quienes, por ejemplo, vamos a desarrollar este sistema. El project leader lo que va a querer es poder distribuir la carga de trabajo entre distintos grupos, darle a estos grupos distintas partes del sistema, entonces es importante para él que tengamos alguna táctica que nos permita que nuestra arquitectura se desarrolle en paralelo, que el sistema se desarrolle en paralelo o que se paralelice lo más posible, ¿sí? Ahora, por el lado del runtime, ¿sí? Tengo la vista components and connectors, ¿sí? Donde yo digo, bueno, entonces voy a tener múltiples servidores de base de datos, voy a tener un load balancer, obviamente, adelante de eso para que divida el tráfico, ¿sí? Todo va a ir a esta base de datos, etcétera, etcétera, ¿sí? A eso es lo que llamamos, a ese conjunto de estructuras, la arquitectura de software de un sistema. Entonces acá lo que ven es, con un ejemplito, cómo partiendo de los objetivos del negocio, llegamos finalmente a la arquitectura de software de un sistema, ¿sí? Entonces este es el caminito que vamos a ir haciendo, ¿sí? Así es como les va a quedar el gráfico, digamos, la red conceptual completa, digamos, ¿sí? Y acá se suman los otros elementos, pero por lo menos pudieron ver el camino crítico, digamos, entre las distintas partes, ¿no? Negocio versus arquitectura. Entonces, una aclaración importante es que los objetivos de negocio no son los requerimientos, no se expresan de la misma manera. Uno da origen al otro, ¿sí? Entonces, objetivo del negocio es, por ejemplo, ganar más porción del mercado, mantener una reputación alta, agregar nuevas funciones fácilmente, integrarse con otros sistemas. Son bastante abstractos, ¿sí? Para lo que nosotros estamos acostumbrados a poder, a lo que nosotros necesitamos para poder hacer lo que hacemos, ¿sí? Entonces, si lo pensamos del lado de los requerimientos, de lo que se llamaría requerimientos no funcionales, ¿sí? La distinción entre funcional y no funcional no es algo exacto, ¿sí? Hay un ejemplo en el libro que dice, si hace falta un usuario y contraseña para entrar, ¿eso es funcional o no funcional? Porque sería como no funcional porque es algo de seguridad, pero cualquiera diría que el sistema tiene que tener usuario y contraseña, por ejemplo. Entonces, no lo tomen como, esto lo puedo dividir perfectamente. Todo depende del contexto en el que uno está hablando, ¿sí? Entonces, cuando digo requerimientos, acá estoy hablando de cuáles atributos de calidad, ¿sí? Si a mí me dicen ganar más porción del mercado, me están hablando de, por ejemplo, usabilidad. O sea, más porción del mercado es un sistema más fácil de usar. Vieron que muchas veces cuando hay muchas aplicaciones, vieron por ejemplo las billeteras virtuales, las wallets, o cualquiera de estas aplicaciones que permiten comprar y vender monedas o pagar cosas. La palabra fácil
aparece todo el tiempo, fácil y rápido, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi aplicación le quite mercado a otra, seguro que tiene que ser más usable que lo que haya, ¿sí? Y en cuanto a la modificabilidad, ¿por qué? Modificabilidad, que todavía no vimos y van a ver, pero digamos, eso tiene que ver con qué tan fácil es, una vez que yo ya hice mi sistema, tocar mi sistema, ¿sí? Esto incluye cosas como, por ejemplo, ¿tengo testing como para saber si lo rompí? ¿Qué riesgo tengo de tocar el sistema y romperlo en el siguiente release? ¿Qué tan rápido puedo yo implementar algo nuevo? Ser una nueva resolución yendo al tema de las wallets, ser una nueva resolución del Banco Central que permite tal tipo de operatoria que no se permitía. ¿Cuánto tardo en agregar esa operatoria en mi aplicación? ¿Salgo antes que la competencia? ¿Puedo salir a decir que ya lo tenemos? Entonces la modificabilidad es en definitiva lo que va a permitir que marketing salga a decir que se puede, ¿sí? Y a veces marketing sale a decir que se puede cuando no se puede, ¿sí? Entonces, hay una tensión que vamos a ver en otro módulo acerca de negocio versus tecnología, ¿sí? Mantener una reputación alta, o sea, que nuestra aplicación sea vista como sólida, ¿sí? Bueno, disponibilidad a full, usabilidad, performance, ¿sí? Agregar nuevas funciones, modificabilidad, ¿sí? Framework amigable para programadores, modificabilidad, ¿sí? Entonces, de los objetivos de negocio estamos llegando a cuáles son los atributos, ¿sí? No se pueden ir. Uncle Bob, ¿qué dice de arquitectura, no? Entonces estamos hablando de arquitectura o diseño. ¿Esto es arquitectura o es diseño? Bueno, él dice lo siguiente, dice que arquitectura se suele hablar cuando estamos pensando en alto nivel, ¿sí? Y diseño parece usarse para implicar estructuras de un nivel más bajo, ¿sí? ¿Cómo divido un par de clases? Eso no es arquitectura, es diseño. Bueno, él lo que dice es que en realidad es un continuo, ¿sí? O sea, no hay una línea clara que separe la arquitectura del diseño, ¿sí? Es un continuo de decisiones, desde el más alto nivel al más bajo. Entonces, cuando estamos más abajo, por ahí empezamos a hablar de diseño de cosas. Cuando estamos bien arriba, por ahí decimos que es arquitectura. Y en el medio, las cosas pueden llegar a confundirse, ¿sí? Entonces, vamos a hacer por lo menos vamos a poner algo en firme, ¿sí? Cuando hablamos de una táctica, porque yo puedo usar una táctica de concurrencia en un nivel rebajo del sistema, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿eso sería una táctica? ¿Estoy cambiando la arquitectura del sistema? Bueno, acá la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque la idea es, vamos a considerar que una táctica es arquitectural si afecta al menos un atributo de calidad clave del sistema. Fíjense que acá apareció la palabra clave, ¿sí? Por lo tanto, ninguna táctica es inherentemente arquitectural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si performance es un atributo de calidad clave o no, entonces hacer streaming de eventos puede ser una táctica de arquitectura o no, ¿sí? Arquitectura es diseño, pero no todo diseño es arquitectura. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Es como yo dijera, ¿y la base de datos es clave? Depende. Si todo mi sistema de gestión y todo gira alrededor de la base de datos, sí. Ahora, si yo lo que estoy guardando en la base de datos son preferencias del usuario, por ejemplo, es mucho menos importante. Es, es en un módulo, un elemento, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver de si ese atributo de calidad es clave o no. Y por supuesto, no puedo tener todos los atributos de calidad clave. Hay un trade-off, ¿sí? Entonces, una checklist. A ver, ahora me dicen ustedes, ¿verdadero o falso? ¿Sí? Número 1. La arquitectura de software comienza a existir cuando se escriben los documentos de arquitectura. Si alguien quiere hablar y decir su parecer, adelante, por favor.
Desde ya le agradezco a la gente que prendió cámara. Correcto. O sea, los documentos de arquitectura son vistas de la arquitectura, describen la arquitectura, pero la arquitectura tiene de alguna manera que existir antes. Uno puede decir, bueno, a medida que escribo el documento empiezo a cambiar la arquitectura, porque empiezo a visualizarlo, empiezo a tomar decisiones y la altero. Sí, está bien, pero el documento que tengo delante mío no es la arquitectura, es una forma de pasarme información, de pasar información en el equipo. ¿Sí? Segundo, la arquitectura de software nos permite pensar sobre el sistema, entenderlo, formar juicios sobre él y tomar decisiones sobre su organización. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Yo creo que eso es más la vista, me parece a mí. O sea, yo puedo, una vez que yo empiezo a ver la arquitectura de software, puedo empezar a, es lo que decías, tipo, pensarlo, modificarlo, compartirlo. No, Bueno, no es obligatorio, pero el tema es así, digamos. O sea, no está mal lo que vos decís en el sentido de que seguro que voy a poder pensar en el sistema cuando lo tenga en mi cabeza, digamos, y probablemente eso tenga que verlo de algún documento, ¿sí? Como si nadie tendría toda la arquitectura de un sistema complejo en la cabeza, ¿no? Ahora, sí es verdadero esto en el sentido de que es nuestro punto de partida para pensar el sistema es su arquitectura, ¿sí? O sea, yo puedo tener todo el código fuente del sistema, y eso me complicaría muchísimo la vida al momento de tratar de entender el sistema. Yo necesito arrancar con algo más abstracto, mucho más abstracto, y entonces puedo empezar a tomar decisiones sobre qué hacer. ¿Sí? genial. Tres, la arquitectura de software de un sistema no tiene relación alguna con los objetivos del negocio. ¿Verdadero o falso? Este es Falso. falso. Gracias. Entonces me estuvieron escuchando esta última media hora. La decisión de elegir una base de datos relacional SQL o una base de datos no SQL es siempre una decisión arquitectural. Ya Falso. que diga No, siempre falso. me hace pensar que no. Tal cual, no es siempre decisión arquitectural por lo que hablamos un par de slides atrás. O sea, depende, claro, depende. Depende de si es algo clave para mí. ¿Sí? La arquitectura de software de un sistema promueve algunos atributos de calidad y otros no. Verdadero. Bueno, no puede favorecer a todos. Exacto. Verdadero por necesidad, es decir, ojalá, podría decir, se favorecen todos. ¿Sí? Mariano, te hago una Sí, consulta. Volviendo a la pregunta anterior, de lo de si que la base sea relacional o no, es decisión de la arquitectura. Si no lo es, ¿qué sería una simple decisión de diseño? O sea, ¿en qué queda eso? claro, es una decisión de diseño. Pero no forma parte de la Es arquitectura. más, no, digamos, a ver, forma parte de la arquitectura el hecho de que haya un storage, el hecho de que haya un acceso a datos, ¿sí? Ahora, el modelo de datos, ¿sí? No siempre es vital en todo sistema, ¿sí? Entonces, acá dice la decisión de decir esta base u otra. De hecho, esto podría ser una restricción. Esto podría ser que viene alguien de más arriba y te dice, firmamos un contrato, ¿sí? Con la gente de MongoDB. Entonces nosotros vamos a usar MongoDB, NoSQL, fin. ¿Sí? Bien. Y vos decís, pero esto es RESQL lo que voy a hacer. O no, está esta otra base que es fantástica para eso, porque me da esto que no importa. Entonces esa no es una decisión arquitectural, ¿sí? Es una restricción que te impusieron. Entonces tenés todo el espectro justo con el motor de base de datos, digamos, ¿no? Claro, perfecto, perfecto, clarísimo. Eh, Bien, una estructura de tipo Components and Connectors nos sirve para entender cómo interactúan los elementos arquitecturales en runtime. ¿Qué dicen? O sea,
Sí me parece que nos sirve para entender cómo interactúan los elementos, pero la parte de en runtime me confunde un poco. Yo, Ok, sí, yo digo que sí, porque trataba de esto de lo dinámico, ¿no? De los procesos, algo así. claro, esa es la clave. La clave es esa, que es la parte dinámica, es una vista dinámica de la arquitectura. Es decir, tengo este web server, tengo un load balancer, así que estoy hablando de runtime. ¿Sí? Si no, es la vista de módulos. Ok, perfecto. Y el último, todos los atributos de calidad son igualmente importantes para todos los sistemas. Esa No. es fácil. Falso. Esa los dejaron frente al arco sin arquero. Muy bien. Bueno, acá Guille eligió cerrar y de golpe venir con una más. Cuando ya había hasta puesto el logo de la facultad. A ver, los requerimientos funcionales. Funcionales, ¿eh? Lo que el sistema tiene que hacer. Uno, se pueden desestimar al tomar cualquier decisión de arquitectura. Falso. Falso. Falso, ¿no es cierto? O sea, con lo que yo dije la otra vez, al comienzo de esta clase, que es, entonces hago un sistema que no hace nada y el sistema más performante de la historia, ¿no? Dos, los requerimientos funcionales siempre representan funciones que el sistema debe implementar y la totalidad de estas funciones deben ser implementadas por los elementos arquitecturales. Verdadero. Verdadero. Tal cual, ¿verdad? Deben proveerse en su totalidad previamente a comenzar el diseño de la arquitectura de cualquier sistema. No, me parece que no. No. Los vas descubriendo algunos. Ojalá. Ojalá. 4. Proveen información necesaria para la asignación de responsabilidades a los elementos arquitecturales. Verdadero. Verdadero. Correcto, esto es verdadero porque tiene que incidir en cómo yo voy a armar mi solución, digamos, ¿no? O sea, quién se va a hacer cargo de qué cosas en el sistema. ¿Sí? De hecho, en el libro también, uno de los autores dice que él prefiere hablar de responsabilidades antes que de requerimientos funcionales. ¿Sí? ¿Qué responsabilidad va a tener este módulo? ¿Qué responsabilidad va a tener este componente? ¿Sí? Si son ignorados al tomar decisiones de arquitectura, la probabilidad de que el sistema fracase aumenta. Yo creo que sí. Y esto es verdadero. Y es muy importante que tengan esta introducción en mente. Incluso esto lo digo hasta para el final, ¿sí? Pero también para entender el resto de las clases. Todos estos conceptos tienen que quedarles bien en claro lo que quieren decir, más allá de una definición, porque después nos las vamos a pasar hablando del atributo de calidad. De eso vamos a hablar toda la materia, atributo de calidad. Pero los requerimientos funcionales están ahí, y por supuesto son los que son la génesis del sistema. Se necesita que haya un sistema para que haga algo, y esos son los requerimientos funcionales. Pero después, cuando hablamos de qué forma va a tener la arquitectura, por esto que dije antes, necesitamos empezar a hablar de atributos de calidad. Tenemos que empezar a darle cualidades a nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, con esto creo que estamos, ¿no es cierto? Esta es la red final, ¿sí? Esto lo van a tener en el PDF lo que hicimos en este modulito, en esta partecita del módulo, es pegar una recorrida en el camino crítico de cómo llegamos de una punta a la otra, ¿sí? Pero acá tienen básicamente todo el mapa mental de cómo se relaciona la arquitectura con los objetivos del negocio, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a cambiar de presentación. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, Sí, sí. Buenísimo. Esto era el final de la otra clase. Ahora vamos a cambiemos radicalmente el estilo de la presentación. El otro es tiene más usabilidad. Este es un poco más sobrio, digamos, este estilo de presentación. Vamos a empezar con atributos de calidad, ¿sí?
Temazo. Esta es la hoja de ruta. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde llegan conmigo. Después del break lo van a seguir con Guille. ¿Sí? La idea de hoy es hacer una introducción a los atributos de calidad, repasando un poquito lo que ustedes deberían haber visto la clase pasada, pero acabamos de ver. ¿Sí? Y después vamos a hablar de lo que nosotros llamamos como los 3 atributos de calidad más conocidos, ¿sí? Los que creo que si pongo a alguien a pensar con la definición de atributo de calidad y todo, probablemente le salgan estos 3 en algún momento, digamos, más allá de los otros que hay que se van a ver en otro módulo, que son disponibilidad o availability, performance y escalabilidad. ¿Sí? Y luego vamos a ver algunas tácticas de disponibilidad y performance. Entonces teníamos los requerimientos funcionales, ¿qué tiene que hacer el sistema? Los atributos de calidad, las cualidades de los requerimientos funcionales, es decir, cómo van a ser digamos, cómo va a ser el sistema lo que hace, de qué manera, y luego las restricciones, que ya también las nombramos y ejemplificamos. Esta es la definición que acabamos de ver, ¿sí? Con énfasis en mensurable. Este dibujito, ¿están viendo el dibujo del elefante? No. Oh, interesante. Yo lo estoy viendo y ustedes no. A ver. Ah, ahí Ahí se apareció. ve. Ahí cargó. Ah, porque tenía el mouse arriba, cuando corría el mouse, vio. Ok, raro. Bueno, piensen que el elefante es el sistema y toda esta gente son los stakeholders, ¿sí? Cada uno ve algo distinto del sistema, ¿sí? Para uno es una oportunidad de negocio, para otro es una pesadilla de cosas que tiene que solucionar, ¿sí? Cada uno lo ve distinto, pero todos son stakeholders del sistema. Uno no puede ignorar gente, ¿sí? Cuando tiene un interés en el sistema, cuando se ve afectada por el sistema, ¿sí? Entonces, este grafiquito que vimos en la otra presentación, el asunto este del trade-off, ¿sí? Entonces, el desafío que tenemos como arquitectos es optimizar múltiples atributos de calidad. Por lo general, no se espera que un sistema tenga un solo atributo de calidad. Cuando yo digo por lo general, etcétera, etcétera, siempre estoy hablando de sistemas de determinado grado de complejidad, ¿sí? Sistemas triviales son más triviales, ¿sí? Pero en sistemas más complejos hay una disputa entre atributos de calidad, ¿sí? Entonces es muy importante la priorización que se haga porque eso va a determinar la arquitectura resultante, siempre asumiendo que uno haga las cosas bien. Si uno después programa re mal o arma todo mal, bueno, uno era malo. Entonces, esto es como para pensar. Nosotros vamos a tener stakeholders externos e internos, ¿sí? Dentro de los, digamos, externos son todos los usuarios, los clientes, ¿sí? Los managers o la gente responsable de contratarnos o comprar nuestro sistema. Esos son todos stakeholders externos. Tenemos stakeholders internos, ¿sí? Que somos los arquitectos, los que desarrollan el sistema, los managers, la parte de negocios de nuestra empresa, los marketing, ¿sí? Entonces, si yo tengo este gráfico, ¿sí? Estilo diagrama de Venn, donde tengo interno, externo, operacional y no operacional. Operacional serían los usuarios y no operacional es desarrollo, mantenimiento, administración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la parte operacional interna va a querer seguridad, interoperabilidad, es lógico. La parte no operacional interna va a querer modificabilidad, testeabilidad. Esos seríamos los del equipo, ¿no? Nosotros queremos hacer generalmente el mejor software que podamos para poder seguir manteniendo, porque el desafío siempre en sistemas, más allá del desafío de hacer algo de cero, es súper difícil mantenerlo, ¿sí? Por lo general es muy difícil mantener, sobre todo cuando uno mantiene algo hecho por otros o hecho hace muchos años atrás, ¿sí? Entonces uno siempre va a querer decir testeabilidad. O sea, yo prefiero correr
10.000 tests antes de sacar algo a producción, que corran automático, que corran solo, unit testing, ¿sí? Todas las herramientas, pero no quiero mandar algo a producción sin saber qué estoy mandando a producción, ¿sí? Pero eso requiere tiempo, ¿sí? O sea, eso requiere que uno vaya y diga, nosotros vamos a usar, por ejemplo, TDD, vamos a desarrollar, vamos a gastar tiempo nuestro, usar tiempo nuestro en escribir tests, ¿sí? Y también vamos a escribir código funcional, pero vamos a escribir buenos tests. Y alguien nos tiene que apoyar en que, porque desde un punto de vista de un manager, y a veces los managers no son gente de sistemas, ¿sí? Y a veces quien está arriba del manager, y por lo general no es gente de sistemas, entonces es muy difícil explicarle que podríamos haber sacado 3 cosas en este sprint, pero sacamos una que anda bárbaro, ¿sí? Ahí me dice, no, sacame 3 que se rompa, no me importa, porque yo tengo que cumplir con una fecha, porque me bajan el contrato, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Después vemos qué hacemos, el famoso después vemos qué hacemos, ¿sí? Eso suele tener olor a deuda técnica, ¿sí? No sé si conocen el concepto de deuda técnica. Si no tienen el concepto de deuda técnica, pero desarrollan software, ya se encontraron con deuda técnica, ¿sí? O sea, sacando un trabajo práctico de la facultad. Es más, si van a un trabajo práctico de la facultad e intentan hacerle algo hoy, y lo hicieron hace 2 años, ya van a ver deuda técnica, ¿sí? Entonces está por todos lados eso. Y por lo general, cuando la idea es tenemos que ganar la competencia, tenemos que salir antes, ahí es donde se empieza a acumular la deuda técnica, ¿sí? Eso en la vida real, digamos. Entonces, nosotros del lado de adentro, no operacional, vamos a querer modificabilidad, testeabilidad, ¿sí? Y del lado externo, y van a querer performance, disponibilidad, van a querer las cosas con las que lo pueden usar al sistema, ¿no es cierto? Entonces, hay una tensión, ese es el objetivo de este slide, poner de manifiesto la tensión entre hacer las cosas rápido, hacer las cosas bien, tener el producto listo o listo, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante el nivel de diálogo, el nivel, en definitiva, de política, ¿sí? O sea, hay toda una cuestión política sobrevolando el desarrollo de los sistemas que tiene que ver con qué sector es más fuerte políticamente que el otro, qué sector se puede imponer, qué sector tiene por ahí un favor de la alta dirigencia de la organización, ¿sí? Si hay capacidad de negociación de ambas partes, de llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, el concepto de trade-off en este escenario se amplía, ¿se entiende? Se amplía, ya no es decir, como si estuviéramos en una burbuja desarrollando software, esto va a mejorar la disponibilidad, pero va a empeorar la performance, porque yo acá estoy haciendo esto para garantizar o va a introducir mucho costo. No, también tengo el problema de que esto tiene que estar para el viernes, ¿sí? Y me lo dicen hoy, jueves, ahora, a las 7 menos 10 de la tarde, ¿sí? Que mañana tenemos que estar en producción. Entonces, ahí es donde las cosas, donde empieza a haber un trade-off que es cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer atributo de calidad oficial, ¿sí? Disponibilidad. La definición que tenemos de disponibilidad, estas suelen ser las definiciones del libro de la materia. Dice que la disponibilidad es la habilidad del sistema para reparar o enmascarar fallas de manera tal que el periodo que el sistema está fuera de servicio no exceda un determinado valor durante un lapso de tiempo especificado, ¿sí? Entonces, ¿qué es una falla? ¿Sí? Entonces, una falla, estoy esperando que no se actualiza. Ahí está. Una falla ocurre cuando el sistema deja de brindar un servicio consistente con su especificación, ¿sí? Esta falla, acá dice es observable por los usuarios del sistema, pero no se confundan con lo que viene después, ¿sí? Tomémoslo con pinzas, esto de que es observable por los usuarios del sistema, al menos por el momento. Los sistemas fallan, y fallan todo el tiempo, ¿sí? El tema es si nosotros nos enteramos de que fallan. El tema es el impacto de esa falla, ¿sí?
Si yo puedo enmascarar esa falla, y enmascarar significa trabajar de manera tal que algo cumpla la especificación que no cumplió el componente del sistema que falló. Por ejemplo, se lo doy a otro componente. Si quien inició el estímulo recibe una respuesta que esperaba de acuerdo a la especificación, entonces yo enmascaré mi falla. La falla ocurrió. ¿Sí? Ahora, una falta o un fault, ¿sí?, se convierte en falla si no es corregida o enmascarada. Es decir, ¿vieron el concepto de fault tolerance? Es un concepto que cuando yo estudié estaba muy en boga el concepto de fault tolerance. Hoy ya es más mainstream, digamos. Pero la cuestión es, si yo tengo un nodo que se cae, ¿se entera el usuario o no? ¿Sí? Si no se entera, quedó en fault. ¿Sí? Entonces dice, pasa a ser observable por los usuarios, por eso digo que lo dice de los dos lados, ¿sí? Entonces ahora podemos ver cuál es la visible, la fault o la failure, ¿sí? O la falla. La fault, en principio, no tiene por qué ser visible si yo tengo fault tolerance, ¿sí? Las faults ocurren y se vuelven visibles si no logro corregirla o enmascararla y pasa a ser una failure, ¿sí? Es decir, en este momento nosotros estamos usando Meet. Meet está siendo soportado por Google en algún data center. Están ocurriendo errores en ese data center, ¿sí? Están ocurriendo cosas. Pueden haber ocurrido incluso en el medio de esta clase, ¿sí? Si Google tiene una manera de hacer que ni nos demos cuenta, o de que, por ejemplo, alguien vea que por un momento se hace un poquito se le pone como cuadriculada la imagen y sigue, ¿sí? Ok, ¿sí? Esta fault fue corregida, ¿sí? Y por lo tanto, el servicio se siguió prestando, quizá con una leve degradación temporal, ¿sí? Pero se siguió prestando. Ahora, si se nos cae a todos, Meet, ahí tuvimos una failure, ahí es una falla y nos dimos cuenta todos de que pasó eso, ¿sí? Y se cayó lo que supuestamente hace Meet, que es darnos este servicio, ¿sí?, de videoconferencia. ¿Qué tipos de fallas pueden tener los sistemas? Acá vamos a nombrar 4 tipos de fallas. Está el omission, ¿sí? El sistema no responde a un pedido, ¿sí? Llegan 15 requests, el request 13 no se contesta, ¿sí? Crash, lo podemos ver como que el sistema sufre omisiones repetitivas. Yo sigo enviando requests y ya no me responde ninguno, ¿sí? Entonces falla con cada request, ¿sí? Esto es lo que nos dicen que el sistema se cayó, ¿sí? Timing, ¿sí? El sistema responde, pero fuera del tiempo especificado. Piensen, sistema de control de un avión, ¿sí? Que por ahí cuando va a venir la alarma de que hay que levantar la nariz del avión, uno ya se estrelló, ¿sí? Entonces, eso es una falla de timing, ¿sí? Catastrófica, por supuesto. Y response failure es cuando el sistema responde, pero un valor incorrecto. Piensen un sensor roto, por ejemplo, ¿sí? Tengan en cuenta que un sistema tiene que disponer de, por ejemplo, un procesador, un canal de comunicación, tiene que tener un proceso que se ejecute correctamente, tiene que tener almacenamiento, y todos estos recursos tienen sus tipos y modos de fallar, ¿sí? Hay muchas cosas para garantizar disponibilidad. Tengo que poder cubrir muchos tipos distintos de problemas. Problemas míos y problemas de las cosas de las que yo dependo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Teniendo en cuenta que las cosas se rompen, ¿sí? Que eso es una cuestión de la naturaleza, no puedo evitar que las cosas se rompan. El objetivo es minimizar el periodo que está fuera de servicio, ¿sí? Mitigando estas fallas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cada cuánto se genera una falla? ¿Sí? El MTBF, el Mean Time Between Failures, ¿sí?
Cuando ocurre una falla, ¿cómo se suele manifestar y qué consecuencias tiene? ¿Sí? Es un motor de base de datos que se suele quedar sin memoria. ¿Sí? Es algún componente que está sujeto a mucho estrés y por lo tanto es el más probable de fallar. ¿Sí? Una vez que falló, ¿cuánto tiempo necesito para restablecer el servicio? ¿Sí? El mean time to recovery. ¿Y cómo? ¿Cómo es que se restablece el servicio? ¿Qué pasos tengo que dar para restablecer el servicio? ¿Y cuánto tiempo se acepta que deje de estar operativo el sistema? Eso también es importante. ¿Sí? No siempre todo el mundo requiere tiempo real. No siempre todo el mundo requiere milisegundos. En muchos casos sí, pero hay muchos casos que no. ¿Vieron cuando, por ejemplo, se cayó Facebook? Esa vez que se quedaron hasta afuera la gente de Facebook, y se quedaron hasta afuera de los data centers, que no podían ni entrar al data center para reiniciar, porque se cayeron, básicamente se cayó todo el sistema autónomo de Facebook en Internet y se habían quedado fuera de Internet, básicamente. Bueno, obviamente las acciones de Facebook, y ahí tenemos un stakeholder, básicamente, Zuckerberg y todos los accionistas de Facebook que quieren matar a todo el mundo, ¿no? Porque las acciones caen. Pero la gente lo que hace es se va a WhatsApp a hablar o se va a otro lado a hablar y WhatsApp encima es de Meta, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es el impacto de ciertas caídas. Cuando uno dice, no anda tal cosa, ¿no? Y mucha gente va para un lado y para el otro. Obviamente uno quiere que estas cosas nunca pasen, son fallas catastróficas. Pero siempre como arquitectos, en el sentido este de decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos para que no vuelva a pasar esto? ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, tengamos dos sistemas autónomos y tengamos todos los data centers dos veces. ¿Se puede hacer eso? No. Entonces, ahí es donde empieza otra vez el trade-off. ¿Sí? ¿Qué hago si ocurre una falla? La registro, notifico a usuarios o a sistemas que deban ser notificados de esta falla. Puedo pasar a un modo de degradación, menos capacidad o menos funciones. ¿Sí? O paso a un modo de no disponibilidad. Empiezo a dar 503, por ejemplo, ese tipo de cosas, si yo soy un servicio web, hasta que se repare la falla. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Buenísimo. Bueno, ustedes vieron que se suele hablar de la cantidad de nueves que tienen los sistemas de disponibilidad. Y dice, tenemos 5 nueves. ¿Sí? ¿Y eso qué es? ¿No? Bueno, acá miren este valor alfa. Lo que dice es, alfa es el tiempo promedio entre fallas, dividido el tiempo promedio entre fallas, más el tiempo que me lleva a repararlo. ¿Sí? Entonces eso es básicamente la probabilidad de que esté operativo cuando yo lo voy a usar. Fíjense que si a mí no me llevara nada de tiempo reparar el sistema cuando se cae, si me llevara 0, alfa valdría 1, con lo cual el sistema, aún cayéndose, estaría disponible todo el tiempo. ¿Lo ven? Me llevará 0 milisegundos. El tema es que no me lleva 0 milisegundos, entonces empieza a bajar eso de 1, ¿sí? Entonces cuando lo llevo al tema de porcentaje, que es más fácil verlo como porcentaje, entonces yo tengo una disponibilidad del 99%, entonces básicamente no puedo caerme más que 3 días, 15 horas y algo por año. ¿Sí? Si tengo 5 nueves de disponibilidad, entonces no me puedo caer más de 5 minutos 15 segundos al año. ¿Sí? Al año. No se computa ahí en la inactividad programada, obviamente, ¿no? Estamos hablando de que el sistema se cae. ¿Sí? Mantenimiento es otra historia, digamos. Estos números suelen ponerse en el SLA, el Service Level Agreement. ¿Sí? Entre el proveedor de servicio y el cliente se establece cuántos tolera el cliente que esté caído el sistema como máximo en un lapso de tiempo, y si se pasa de eso, empieza a haber penalidades hacia el proveedor. ¿Sí? El proveedor tiene que de alguna manera compensar por haberse caído más tiempo del acordado. ¿Sí?
Ahora, caerse 5 minutos al año requiere una arquitectura que privilegie la disponibilidad. Hay ahí, no me acuerdo quién era quien lo dijo, pero hay un profesional de sistemas dijo que hay ciertos niveles de disponibilidad que ya son ridículos cuando los usuarios son personas, ¿no? O sea, cuando los usuarios somos personas, somos bastante, ya tenemos la táctica de retry nosotros, ¿sí? Reintentamos, hacemos otra cosa, volvemos, sigue caído, ¿sí? Y no, muchas aplicaciones no son debido a muerte, aunque uno le parece que se muere si no tiene su celular, ese tipo de cosas, uno no se muere, ¿no? Entonces, hay ciertos niveles de disponibilidad que son más bien para cosas entre sistemas o para sistemas críticos, obviamente. ¿Sí, Nicolás? Levantaste la mano. Sí, me quedó pensando en la idea entonces de que básicamente la disponibilidad de un sistema lo termina definiendo el tiempo que le lleva al equipo repararlo y no influiría las fallas en sí o los tiempos entre fallas. El tiempo entre fallas influye cuando el tiempo para recuperarte, a medida que el tiempo para recuperarte crece, si cada vez que falla, si falla muy seguido y cada vez que falla vos tardás 2 días, entonces vas a tardar mucho, vas a acumular mucho tiempo con el sistema caído. O sea, si vos tardás 2 días en repararlo, pero se cae una vez cada 10 años, entonces tenés una buena disponibilidad. Sube porque sube el tiempo que vos tardás entre que se te caiga el sistema es muy amplio. Entonces el tiempo que tardás en recuperarlo es nada comparado con el tiempo que están dando. ¿Sí? Claro, listo. Ahí está. Gracias. Nada. Y hasta ahí estamos con disponibilidad. ¿Sí? Hay mucho más para hablar y mucho más para leer del tema, pero esa es la idea de disponibilidad. ¿Sí? Sigamos por performance. Performance, la habilidad del sistema para reaccionar ante ciertos eventos en un determinado tiempo. Esos eventos, ¿sí? Pueden ser, estoy esperando que aparezca en la pantalla de ustedes, no sé qué es esto. ¿Qué problema de refresco tiene? Ahí está. Estos eventos pueden ser, sí. Tiene algún problema también de como de usabilidad, ¿no? Porque no creo que sea que demore, sino que creo que es como que no se da cuenta de que yo estoy actualizando, porque yo tengo Meet en un monitor y tengo la presentación en otro, ¿no? Por eso miro de costado para verlos. Los eventos pueden ser interrupciones de dispositivos, por lo general, mensajes que recibo de otros sistemas, por ejemplo, pedidos del usuario, ¿sí? Bueno, acá está separado pedidos de otros sistemas, ¿sí? El simple paso del tiempo, ¿sí? Puede ser una fuente de eventos para mí. Y si yo tengo que clasificar estos eventos, los puedo clasificar según su naturaleza. Yo, por ejemplo, tengo eventos periódicos, por ejemplo, ocurre uno cada 10 milisegundos, también tengo eventos estocásticos, por ejemplo, 100 requests por segundo, ¿sí? Yo no sé cuándo me va a caer, pero en promedio, por cada segundo que pasa, recibo 100 requests, ¿sí? Un servidor web, por ejemplo. O esporádicos, una alarma que se activa cada tanto tiempo, ¿sí? Entonces, un ejemplo de cuando uno dice performance, dice, bueno, la cantidad de transacciones que pueden ser procesadas por minuto, ¿sí? O el tiempo que demora el sistema entre un evento y una reacción. Sobre todo es en la web, cuando uno ingresa a un sitio web, ingresa una nota en un diario, el tiempo que tarda en aparecer, ¿sí? Eso es una medida de performance. ¿Les nombraron a Fielding? A Roy Fielding en la primera clase. No sé si se nombraron o no, porque acá aparece citado Fielding. Fielding se va a volver más importante más adelante en la materia. Si bien por ahí no lo conocen, todos usamos cosas trabajadas por Fielding, básicamente, porque el servidor web Apache, ¿no?
es de la Fundación Apache y es básicamente el creador de REST. ¿Sí? O sea, es importante para el campo, digamos. De hecho, hay una parte de la materia en la que van a seguir la tesis, la disertación de doctorado de Fielding, porque ahí es donde él presentó REST. ¿Sí? Roy Fielding se llama. Ya hace como 25 años presentó REST. Entonces, en su disertación él dice este tipo de cosas, ¿no? Que la interacción entre los elementos, como yo armo mi arquitectura, va a tener estos elementos van a interactuar de tal manera. Bueno, esa interacción ya va a determinar la velocidad y la eficiencia en el uso de la red. Él mira estilos de red, más que nada, ¿no? Y también la performance que percibe el usuario, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de la performance percibida. Entonces, es muy importante la elección de la arquitectura porque la naturaleza de la interacción entre componentes va a estar dictada por esta arquitectura y por lo tanto eso va a influenciar en la performance. Si yo, por ejemplo, digo que estos dos componentes van a estar en el mismo servidor, hay un tiempo, hay una performance, hay un throughput de comunicación entre estos dos componentes. Si yo de repente los pongo en dos lugares del data center y ahora pasan por un enlace de red, ya no es lo mismo que estar en el mismo equipo. Y si yo mando uno a otro continente, a otro data center, por alguna cuestión arquitectural, bueno, la performance entre esos dos componentes va a recibir una penalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas suelen acotarnos la performance? Bueno, los requerimientos del sistema, ¿sí? Por ejemplo, datos en A, uso en B, esto que les digo que por algún motivo funcional se necesita, o incluso no funcional, se necesita que ciertos elementos estén en ciertos lugares y por lo tanto eso ya me impone un tiempo mínimo de comunicación entre ellos. ¿Qué estilo de interacción? Por ejemplo, si tengo que pegar saltos para llegar desde A hasta B, si tengo que viajar por muchas capas para comunicarme entre dos componentes, ¿sí? ¿Cómo se materializa la arquitectura? Es decir, bueno, en definitiva, ¿en qué hardware va a correr esta arquitectura? ¿Con qué conexiones de red? ¿De qué protocolo? ¿A qué velocidades? ¿Con qué proveedor? ¿Sí? Eso va a influenciar, obviamente, la realidad va a influenciar la performance, ¿sí? Y luego la implementación de cada componente, ¿sí? ¿Qué algoritmos tengo para procesar? ¿Qué algoritmos conozco? ¿A cuáles algoritmos tengo acceso? Por ejemplo, ¿a qué bibliotecas? ¿Qué lenguaje? Puede haber un lenguaje que tiene muy buenas bibliotecas para tal cosa y otras no tan buenas para otras cosas, ¿sí? ¿Cuándo atacamos los problemas de performance? Básicamente tenemos dos opciones. O bien cuando ya la aplicación está levantada, no es o bien, es las dos puede usar, ¿no? Pero una cosa es cuando la aplicación está levantada y otra cosa es la optimización temprana en cada decisión de arquitectura, ¿sí? Sobre la aplicación ya corriendo, yo puedo hacer algo que se llama instrumentación. ¿Conocen el concepto de instrumentación? Ahí veo algunos que sí, otros que no. Instrumentación es, bueno, instrumentación es lo que se hace es, yo tengo una instancia del sistema, generalmente lo tengo por ejemplo, en mi IDE, ¿sí? Pero no es necesario que esté dentro del IDE, pero es una de las formas. Entonces yo lo que hago es utilizo alguna biblioteca o algún componente o alguna herramienta que me da el IDE o que yo instalo, que lo que hace es meterse en el código, modificar el código del sistema para poner llamadas, para tomar mediciones de, por ejemplo, cuántas veces entra un método, cuánto tarda ese método en ejecutarse, para todos los métodos, componentes, bibliotecas del sistema. Entonces yo hago una corrida, generalmente hago una corrida estandarizada, ¿no? Para poder repetirla después. Entonces digo, bueno, voy a hacer este tipo de interacciones, voy a hacer una corrida del sistema de tal manera. Cuando termino mi corrida, recibo de esa herramienta un reporte que me dice, este es el fragmento de código donde más tiempo se pasó el sistema. Este es el método que más tiempo tardó en ejecutarse. A este lo llamaste 652.300 veces, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo con eso
puedo optimizar, puedo decir, ¿por qué se llama tanto este método? Entonces puedo tratar de que no se lo llame tanto, si es que es muy costoso. O puedo decir, ni me gasto en mirar esta clase no representa nada de tiempo, siempre pensando en performance, ¿no? Voy a enfocarme en esta clase, que evidentemente tiene algo que hace que todo esto se venga para abajo, ¿sí? Entonces, instrumentar es una manera de introspección, es una manera de tener información en runtime, ¿sí? De cómo está funcionando este sistema. Yo puedo tener un método que hace las cosas muy rápido, pero resulta que de otro lado me lo están llamando a morir, mucho más de lo que yo hubiera pensado. Entonces, por ahí lo que hay que hacer es no llamarlo tanto, por ahí hay que tener una tabla de... Realmente estas cosas uno termina haciendo tablas de lookup o caches o cosas por el estilo para no, si puede, no ejecutar otra vez todo esto cuando ya lo había ejecutado y no cambió nada, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, eso es una forma. La advertencia es, algunas decisiones de arquitectura no se pueden revertir o mejorar con optimizaciones tardías, ¿sí? O sea, una vez que yo dije que esto está acá y que otro está en otro data center y que tengo una latencia mínima de 800 milisegundos, bueno, puedo decir, y lo puedo bajar a 100, pero tengo la red en el medio, ¿sí? Y por ahí es difícil traerlo para acá, ese componente, ¿sí? Por ahí hay ciertas cosas que al momento en que se define la arquitectura, se hicieron las cosas pensando en esa arquitectura y después es difícil tirarlo para atrás. Performance de red específicamente, ¿sí? Vamos con algunas definiciones. El throughput, ¿sí? Básicamente el throughput es la velocidad de transmisión de la información entre los componentes. Por ejemplo, bytes por segundo, transacciones por segundo, ¿sí? Cualquier cosa por unidad de tiempo, ¿sí? El throughput incluye tanto los datos de la aplicación, el payload, como también el overhead, ¿sí? Vieron que en cada paquete de comunicación de red yo necesito el destino, el origen, puedo llegar a tener checksums, puedo llegar a tener un montón de información que no es información del payload, no es información útil para mí que soy el cliente. Sí es útil para poder rutear esos paquetes, pero eso también se cuenta, eso también consume ancho de banda, son bytes, ¿no? Entonces puedo tener un overhead, tanto por un setup inicial, el handshake, ¿sí? Puedo llegar a tener que negociar parámetros de la comunicación, y después por cada interacción tengo un overhead, ¿sí? La capacidad es el máximo throughput que soporta el sistema, ¿sí? El throughput puede ser, como dije, cualquier cosa por tiempo, ¿sí? Se suele hablar de transacciones por segundo, requests por segundo, ¿sí? Entonces esto se suele medir con un testeador de carga, que es algo que vamos a hacer en el trabajo práctico, ¿sí? Vamos a cargar los sistemas, vamos a generar carga, se dice, enviando requests, en el caso de nuestro sistema, ¿sí? Y lo que se suele hacer es, en principio, usar transacciones representativas, o sea, transacciones frecuentes, típicas. Fíjense que esto requiere que uno sepa cuáles son esas transacciones representativas, ¿no? Uno tiene que por ahí recolectar información antes de poder hacer este tipo de tests. Es muy importante que podamos cumplir con la capacidad requerida si es que hay un SLA, ¿sí? El ancho de banda, el ancho de banda tiene que ver con el canal de comunicación. Es el máximo throughput en el canal de comunicación, y el ancho de banda utilizable es el que vamos a tener dentro de lo que permite el caño, por decirlo de una manera. Bueno, ¿cuánto del caño tenemos nosotros? ¿Sí? Más adelante en la materia van a ver que nosotros podemos tomar tácticas y juntarlas, no de cualquier manera, sino de manera coordinada, y generar lo que se llaman estilos de arquitectura. Vieron que yo les dije, bueno, puedo limitar los inputs, puedo administrar los recursos, puedo, no sé, encolar cosas, dar prioridades, ¿sí? También puedo replicar los nodos, puedo hacer muchas cosas, pero ciertas combinaciones de tácticas, por experiencia en informática en general, en la disciplina en general, reciben un nombre. Ciertos conjuntos de tácticas reciben nombres porque son estilos arquitecturales que se ven una y otra vez, ¿sí?
como si le dijera el tema de poner una ventana en las habitaciones para que les entre luz y poner una puerta para que la gente pueda entrar. Es decir, son distintas cosas que se ponen, pero termina uno armando una casa o armando un edificio. Bueno, los estilos arquitecturales definen este tipo de cosas para los sistemas. Entonces, por ejemplo, cliente-servidor es un estilo de arquitectura, ¿sí? Y van a haber otros. Entonces, cuando uno habla de un estilo, según otra vez Fielding, uno define la cantidad de interacciones que va a haber por request y la granularidad de los datos de esos requests, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si se puede, uno trataría de no utilizar la red directamente, porque la red, obviamente, versus la capacidad de procesamiento de un equipo, de una computadora, es mucho más lenta. Entonces, siempre va a afectar la performance. Entonces, es un caso extremo. Uno podría no usar la red. Hay, obviamente, aplicaciones donde uno puede no usar la red, medio nicho en esta época, pero se puede, ¿sí? Entonces, un estilo que no sea tan extremo como no usar la red, bueno, tratar de usar poco la red, ¿sí? Entonces, un estilo más eficiente en cuanto al uso de la red va a tratar de mover los datos cerca para eliminar un poco la necesidad, ¿sí? Reduciendo la frecuencia para no pagar el costo de esa demora, de esa latencia cada vez que lo tiene que usar, ¿sí? O rehusando las interacciones pasadas, tema cache, por ejemplo, recordar una interacción siempre que la semántica de esa interacción me permita recordarla y no quedarme con información obsoleta, ¿no? O sea, si yo recibí el estado del tiempo hace 5 minutos, ¿sí? Y lo vuelvo a usar, bueno, la chance de que se haya desatado una terrible tormenta en estos últimos 5 minutos suele ser baja. Puede pasar, pero es baja. Si yo repito eso en vez de volver a preguntarlo, si lo pregunto cada cierto tiempo y no todo el tiempo, y gano un poco en performance, si ese es mi objetivo. Y acá vamos a la que mencioné antes de que la íbamos a ver, la performance percibida por el usuario. Recuerden que los sistemas se juzgan según se los percibe, ¿sí? Entonces, si yo me voy del lado del usuario, ¿sí? Ahí puedo hablar de el completion time, que es el tiempo requerido por el sistema para completar un request, medido desde afuera, ¿sí? Es difícil por el tema de que distintos usuarios hacen distintas cosas y por lo tanto de esas cosas muchas veces depende el tiempo de respuesta. Y luego tengo la latencia, que es el tiempo mínimo que necesita el sistema para ejecutar cualquier request, dice Fowler, incluyendo el no hacer nada. Es como, cuando yo recibo, a mí me gusta más la de Fielding, la definición de Fielding, que dice, tiempo que transcurre entre el estímulo inicial y la primera indicación de respuesta. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo el sistema está pensando antes de hacer algo, antes de que yo vea que empezó? Por ahí, ¿entiende la diferencia entre completion time y latencia, no? ¿Alguien no la ve? Porque es decir, una cosa es lo que tarda en empezar a hablarme y otra cosa es cuánto tiempo se la pasa hablando. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró esa comunicación entre él y yo? Incluye la latencia y el tiempo de la transmisión de lo que haya tenido que pasarme. ¿Sí? Eso es todo el diálogo, es el tiempo para completar. Pero la latencia es lo que yo como usuario, es lo que digo con esto de WhatsApp, de si WhatsApp tardara 30 segundos en mandar un mensaje, ¿sí? No sé ustedes, cuando están mirando que alguien les está escribiendo, ¿sí? Están esperando a que les mande el mensaje y de repente dice escribiendo y se va, escribiendo y se va. ¿Cuándo dejan de mirar el teléfono y dicen, bueno, espero la notificación? ¿Sí? O sea, como usuario nosotros reaccionamos casi sin darnos cuenta, todo el tiempo estamos mirando la latencia, mirando cuándo va a responderme lo que sea que está del otro lado. ¿Sí? Luego tenemos la idea de responsiveness. ¿Cuánto tiempo requiere un sistema para devolver un acknowledge de un request? ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo una barra de progreso, mejora el responsiveness. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al mostrarle una barra de progreso al usuario le estoy dando a entender que ya recibí lo que me pidió y estoy trabajando en ello. Él tiene una primera respuesta de mi parte que es, ok, ya estoy en eso. ¿Sí? Que si no pongo una barra de progreso y espero yo hasta mostrar el resultado final, él no sabe qué pasa, parece que yo todavía ni empecé, cuando yo sí empecé.
Obviamente una barra de progreso no mejora el completion time. O sea, puede tardar un montón en llenarse esa barra de progreso y en el usuario en tener el resultado de lo que quiso, ¿sí? Luego, un web browser, si renderiza la imagen a medida que la está recibiendo versus uno que no lo hace, los dos pueden tardar lo mismo en network performance. La transferencia de esa imagen tarda lo mismo en ambos casos, supongamos. Dos browsers en el mismo equipo piden la misma imagen y nadie la cachea en el medio, ¿sí? Pero la performance percibida por el usuario mejora en el caso en el que ve que uno está empezando a hacer la imagen, ¿sí? No sé cuántos de ustedes vieron, porque es algo que se hacía ya bastantes años atrás, pero el formato JPG tiene un modo especial en el que está codificado el archivo de una manera en la que uno puede empezar a dibujar el archivo apenas lo está recibiendo, pero lo que dibuja es una imagen muy borroneada, son como cuadraditos uno al lado del otro, con baja definición, muy baja definición, y después empieza como a resolver la imagen. Eso es porque el archivo viene con la imagen, viene con poca información al comienzo y cada vez con más información hasta la imagen completa, y por lo tanto el browser puede empezar a dibujar el archivo y puede empezar a dibujar lo más rápido que tiene, y después empezar a resolver la imagen, ¿sí? Eso es algo que se usaba mucho varios años atrás, cuando el ancho de banda disponible en general no permitía que uno se quedara esperando a que bajara toda la imagen, ¿sí? Eso se usaba mucho, se usaban los logos de los sitios, y qué sé yo, para que apareciera algo. Ahora, por ejemplo, hay distintas formas de optimizar el responsiveness, que yo vea que el sistema hace algo, y algunas de estas pueden afectar negativamente el completion time y viceversa. Por ejemplo, acá dice, la tasa de compresión de comunicación mejora conforme aumenta la cantidad de datos, ¿sí? Eso a todos nos pasó. Si yo comprimo algo de 100 bytes, por ahí termino con algo de, no sé, 98 bytes, ¿sí? Entonces no gané mucho por comprimir, pero yo comprimo algo de 1 mega, por ahí termino con 600K, o 500K, o 200K. Entonces, mejor esperar a tener más información para comprimir, pero si acumulo lo que tengo que comprimir, ¿sí? Tardo más en empezar a mandarlo. El completion time va a ser menor, porque voy a transferir menos datos. Pero como tengo que esperar yo más para poder comprimir más datos, entonces el usuario está esperando a que yo haga algo, ¿sí? Entonces, muchas veces, yo diría prácticamente todas las veces, hay que pensar qué es lo más conveniente en nuestro sistema, en el escenario que estoy tratando de solucionar o enfrentar, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, si yo quiero optimizar el funcionamiento de un web server, yo tengo un sitio web y quiero optimizar el web server, yo no sé si del otro lado tengo un web browser que prefiere responsiveness. Un usuario con un browser prefiere que el sitio cargue. De hecho, a medida que pasan los años, la gente cada vez espera menos, menos y menos y menos, cuestión de segundos y ya se va a otra cosa. Entonces, un web browser prefiere responsiveness, pero un web spider va a preferir completion time porque él quiere tener toda la página para poder procesarla, ¿sí? Eficiencia, otro concepto adentro de performance. La eficiencia es la performance por recurso consumido, ¿sí? O sea, cumplir con un request o con un pedido o una solicitud de un evento consume recursos y es posible que el sistema esté sirviendo varios pedidos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo 2 procesadores, puedo ejecutar 20 transacciones por segundo, ¿sí? Es decir, esa es la diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿sí? Un sistema que haga 10 transacciones por segundo y un sistema que haga 20 transacciones por segundo, pero las hagan, ambos son eficaces, ambos ejecutan transacciones, ¿sí? Ambos hacen lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que uno lo hace de una manera más eficiente. ¿Entiende eso? Uno aprovecha mejor los recursos que tiene y por lo tanto tiene mejor performance, ¿sí?
O sea, la eficacia no se negocia, es decir, tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Ahora vamos a la carga, o el load, ¿sí? Estrés en un sistema. Eso es importante, porque no siempre respondemos igual, sino que depende, por ejemplo, de que si yo tengo 20 usuarios activos, respondo en un segundo, pero si llego a 25 usuarios, degrado a 3 segundos, ¿sí? Entonces, ese es un tema, digamos, que eso es algo que podemos ver en los ejercicios estos de carga, ¿no? Con un tester, con un load tester, generamos carga y vemos cómo afectan la performance e incluso puede afectar a la disponibilidad, ¿sí? Puede haber un momento donde el sistema no responda más, y de hecho puede pasar algo bastante lógico a la vez que nadie lo suele pensar cuando uno es usuario, básicamente, y es que por ahí el sistema está andando, por ahí el sistema está atendiendo las cosas. Lo que pasa que a mí no me está llegando nada, es decir, el sistema está respondiendo a su velocidad las cosas, pero tiene tanto por responder que yo estoy muy atrás. Entonces el sistema está andando, nada más que ahí es donde empieza el concepto de timeout. ¿Sí? Cuando yo tengo un browser, el browser espera 30 segundos y me dice, tardó mucho en responder, timeout. Por ahí al rato, ese servidor quiere mandar la respuesta y ya le cerró en el socket todo e hizo su trabajo sin que, ¿no? Llega un momento donde si uno tiene demasiadas cosas para procesar, todo el mundo va a dar timeout. Entonces sería mejor limpiar todo, ¿sí? Porque igual, aunque uno procese todo lo que tiene que procesar, cuando uno vaya a pasar el resultado, no hay nadie del otro lado, porque todo el mundo va a dar timeout si yo sigo procesando uno por uno. Entonces está este asunto de la sensibilidad a la carga, que es cuánto varía el response time en función de la carga, cuánto se degrada la performance, ¿sí? Se degrada, por ejemplo, otra vez no lo hizo, pero ahí está, este grafiquito. ¿Cómo es mi curva de sensibilidad de carga? ¿Sí? ¿Qué tan abajo me voy a medida, en performance, a medida que mi carga aumenta? ¿Sí? Es importante saber eso porque es importante saber hasta dónde nuestro sistema da. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el último y ya probablemente las tácticas queden para Guille. Escalabilidad, el último de los tres famosos, digamos. Escalabilidad. Es la habilidad de la arquitectura para soportar un número grande de componentes o interacciones entre componentes, según Fielding. ¿Sí? A mí esta definición, creo que hay una que es más clara para nosotros. Capaz que esta sea más, está dicho más así entre casa, pero capacidad de agrandarse al creciente número de usuarios, transacciones, picos, ¿sí? Me parece que la mejor, digamos, de estas es esta que está acá en el cuadrito, que es, porque esto es lo importante, habilidad del sistema para incorporar recursos adicionales de manera efectiva. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo un servidor con un procesador y una cantidad de RAM, y soporto un usuario, y después vienen 2 usuarios, 3 usuarios, 4 usuarios, 5 usuarios. ¿Estoy escalando? Se lo pregunto a ustedes. ¿Estoy escalando? O sea, lo que está subiendo es la cantidad de usuarios, y yo lo estoy soportando, ¿sí? Pero en realidad cuando Fielding dice habilidad de la arquitectura para soportar un número grande de componentes, Fielding se está refiriendo a algo que no está diciendo explícitamente, que es, va a haber una cantidad de usuarios que va a hacer que o la performance me vaya a pique, o tengo un problema de disponibilidad. Entonces, cuando yo llegue a ese punto, ¿tengo una arquitectura que me permite levantar otro servidor y seguir dando servicio? ¿Sí? Les doy un ejemplo que van a ver más en estilos, pero un ejemplo re sencillo de esto es,
No sé bien cómo es, porque yo no estuve en la primera clase, no sé bien cómo es el panorama de en qué trabaja cada uno, pero hay sistemas que guardan la información de la sesión de los usuarios en el servidor, ¿sí? Muchos sistemas trabajan de esa manera y esa es la manera clásica de los sistemas web, ¿sí? Guardan la información de la sesión en el servidor, ¿sí? Entonces, cuando yo me conecto e inicio sesión, yo inicio sesión en ese servidor, ¿sí? Toda mi información de sesión, mi carrito de compra, por decirlo de alguna manera, está en ese servidor almacenado, ¿sí? Entonces, si más y más gente se mete, ese servidor tiene más y más información sobre todas nuestras sesiones. Y supongamos que empieza a haber problemas de performance. Si levantan un nuevo servidor, no es tan obvio como yo puedo usar ambos servidores para comprar, porque toda mi información está en un servidor. Entonces, lo máximo que pueden hacer es levantar otro servidor para que algunos usuarios nuevos caigan en ese servidor. Pero todos los que estamos en este servidor donde la performance ya decayó, seguimos sufriendo el problema de la performance. Entonces, ese es un tema arquitectural. Si yo diseño mi arquitectura de manera tal que sea stateless, que es decir, esto ya lo van a ver en estilos, pero que yo no tenga que guardar eso. Entonces, si yo tengo un servidor y se está cargando, pongo otro servidor y cada request lo divido entre los dos. Enseguida capitalizo en el hecho de haber puesto un servidor nuevo. ¿Lo ven? Entonces, a eso se refiere con incorporar recursos de manera efectiva. En que, sí, el número de usuarios crece y yo me la banco. En algún punto no me la banco más. Cuando no me la banco más, ¿es el fin? ¿O es más o menos? ¿O sigo creciendo? Nuevos nodos, sigo creciendo. Entonces ahí sí tengo un sistema escalable. Pero no solo es escalable porque puedo enchufar más servidores, es escalable porque mi código, mi arquitectura, saca provecho de nuevos servidores. Entonces, efectivo, ¿a qué se refiere? Tiene que haber una mejora mensurable en algún atributo de calidad. Por ejemplo, mejora la performance. ¿Sí? Incorporo más recursos y mejoro la performance. No debería requerir un esfuerzo inapropiado esto. ¿Sí? No debería empezar a escribir código. Entonces no es que sea escalable. Estoy haciendo cualquiera. ¿Sí? Y tampoco debería interrumpir el funcionamiento del sistema. No debería bajar todo, que se caigan todas las conexiones y volver a levantarlo. Súper escalable mi sistema. ¿Sí? Tampoco. Tenemos dos tipos de escalabilidad. Una que evidentemente requiere de tener el sistema, pero se le llama escalabilidad a esto, que es la escalabilidad vertical, scaling up, que es básicamente agregar más recursos a las unidades físicas. O sea, le agrego memoria, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente el esfuerzo es bajo, en el sentido de que no es muy difícil agregarle más memoria física a un servidor, pero el crecimiento es limitado. Una vez que llené todos los slots, puse la mayor cantidad de memoria que soporta por slot ese mother, no puedo seguir creciendo por ese lado, ¿sí? La mejor, en esta época al menos, es la escalabilidad horizontal, scaling out. Agrego más recursos a unidades lógicas, no físicas, más servidores, más nodos, trabajando como si fueran un todo. Tengo un clúster, pongo un load balancer, es mucho más potente, pero es más complicado. ¿Por qué? Porque mi aplicación tiene que estar preparada para ello. Si no, yo no le saco provecho. ¿Sí? Asociado a la escalabilidad está un concepto que es más reciente, que es la elasticidad. ¿Sí? La elasticidad, que lo van a ver mucho cuando lleguemos a la parte de cloud, es la propiedad del sistema para crecer o decrecer en la cantidad de recursos a fin de adaptarse a los cambios de demanda. ¿Sí? El ejemplo clásico de elasticidad es la nube. ¿Sí? Porque yo en la nube puedo instanciar nodos y lo puedo hacer de una manera bastante interesante, una manera algorítmica. Yo puedo obtener métricas, otro tema del que vamos a estar hablando como locos en el TP. Puedo obtener métricas de cómo están mis servidores. Supongamos que tengo un solo servidor, entonces yo puedo decir, hay una métrica que me dice la carga del CPU. Entonces yo digo, si la carga del CPU aumenta hasta el 70%, levanta una nueva instancia, ¿sí? Y aprovisionarla con el software.
y si decae por debajo del 10%, baja una instancia. Entonces, si ustedes ya lo van a ver en un slide de Guille, pero más adelante, si la carga viene subiendo así, mi capacidad de cómputo va siguiendo muy de cerca la carga. No hay tanto overshoot, ni tanto slack, digamos. No me quedo por abajo ni por arriba, porque puedo ir instanciando a medida que sube. Si yo, por ejemplo, digo, se viene Black Friday, y entonces necesito salir a comprar servidores como loco, después del Black Friday tengo un montón de servidores que están ociosos. ¿Sí? Entonces, AWS medio que salió de eso, ¿no? De que Amazon tenía un montón de servidores y muchas veces los tenía ociosos, entonces empezó a alquilarlos, básicamente. ¿Sí? Entonces, la elasticidad nos soluciona eso, ese tipo de problemas. A ver, no sé si esto darlo o no. Bueno, vamos a darlo, así cerramos. Y ya Guille viene con ejercicios. Tácticas. ¿Qué tácticas tenemos para disponibilidad? ¿Sí? Recuerden el objetivo, ¿no? Mantener al sistema dentro de la especificación a pesar de que ocurran faults. ¿Sí? Vamos a dividirlo en categorías. Hay tácticas de detección. ¿Cómo me doy cuenta de que falló el sistema? No siempre es tan obvio. ¿Sí? Por ejemplo, una muy sencilla, fácil de implementar y que sirve bastante, es PingEcho. ¿Sí? PingEcho es fácil. Le mando lo que sea, una interacción, ping, y me devuelve algo. El sistema está vivo. Solo eso, el sistema está vivo. ¿Sí? Yo puedo aumentar la utilidad de PingEcho porque puedo hacer que en el SEcho él me pase información, que me devuelva información sobre cómo está, qué tan cargado está, cuántas transacciones está procesando por unidad de tiempo, o en los últimos 15 minutos, 30 minutos, una hora. Yo puedo sacar muchísima información de esa implementación del PingEcho. ¿Sí? La otra es Heartbeat y Watchdog. Heartbeat es al contrario, que la aplicación se comunique conmigo para decirme que está viva. Yo no le pregunto, ella me pasa información a mí. Watchdog es, yo monitoreo si la aplicación está viva, y si no está viva, por ejemplo, tomo alguna medida, ¿no? O sea, la puedo reiniciar. ¿Sí? El Watchdog monitorea la aplicación, y con eso detecta si la aplicación falló. ¿Sí? Luego tengo voting. ¿Conocen voting? Porque esto se usa en otros. Voting se usa en sistemas críticos por lo general, por ejemplo, en los sistemas de control de los motores de los aviones. ¿Sí? O de, bueno, el transbordador espacial, por ejemplo, ¿sí? Tenía un sistema de voting. ¿Cuál es la idea de voting? Es lo más complejo que se puede implementar, digamos. La idea es la siguiente. Yo tengo n copias del mismo elemento. Por ejemplo, n copias de el sistema que controla el motor. ¿Sí? Entonces, a las 3 copias, a los 3 elementos discretos que tengo en mi sistema, les doy la misma información, que sería básicamente los sensores. Sensores que hay en el motor, comandos que se reciben de la cabina del avión, ¿sí? Y cada uno de esos elementos, con toda esa información que reciben, votan a ver qué es lo que hay que hacer con el motor. Hay que aumentar las revoluciones, bajar las revoluciones, hay que apagarlo, hay un problema, y ganan la mayoría. ¿Sí? Por lo general se llega al extremo de que esos 3 elementos se suelen implementar en distintos hardware, hecho por distintos equipos. Les dan a todos la misma especificación. ¿Para qué? Para que no fallen todos por lo mismo. Si llega a haber un bug y yo pongo 3 copias de lo mismo, puede ser que las 3 copias sufran el bug y yo falle catastróficamente. Esa votación no solo me permite
llegar a una especie de acuerdo de qué es lo que hay que hacer, sino que también dos pueden desactivar a uno, pueden votar entre ellos para desactivar a uno, si ese uno está diciendo cualquier cosa. ¿Sí? Ni hablar de que esos sensores también se suelen hacer redundantes. Entonces cada uno recibe de los tres sensores, o se ponen tres sensores y reciben 2, 2 y 2. Hay esquemas muy complejos, pero voting hace eso. ¿Sí? Con eso yo detecto que alguien está haciendo cualquier cosa, básicamente. Una vez que detecté, ¿cómo me recupero? Bueno, tengo redundancia activa, es decir, tengo otro listo ahí, ¿sí? De hecho, hasta puedo tenerlo trabajando, ¿sí? Redundancia pasiva, que sería, por ejemplo, elegir un nuevo líder o pasar de vez en cuando información a un slave y levantar ese slave cuando se cae el master, ¿sí? Eso se llama warm restart porque va a tardar más tiempo en estar listo. Hot restart es está listo de inmediato. Warm restart, tengo que terminar de levantarlo yo. Y después tengo un spare, que es arranque en frío, como que tengo un equipo ahí apagado, y entonces hay que mandarlo a prender cuando se cae el otro. Es el que más tiempo tarda, ¿sí? Pero es el menos complejo de todos, ¿sí? Hay ciertos casos de uso para un cold restart. Por ejemplo, si yo tengo un equipo y estoy trabajando y lo que estoy haciendo es crucial, yo puedo tener otro equipo ahí listo para prenderlo si se me cae este equipo, ¿sí? Todo depende de quién soy yo. ¿Quién soy yo? No de importante. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿No? Bien, y luego tenemos tácticas de prevención, ¿sí? Por ejemplo, removal from service es esto que digo que es una consecuencia de voting, pero también se puede usar en otros lados, que es si yo detecto con un watch o lo que sea que algo está fallando, lo quito del medio, ¿sí? Hay un concepto que se llama fallas bizantinas en tolerancia a fallos, que tiene que ver con que algo falle de una manera que sea casi como si fuera un oponente, ¿no? Esto viene de los generales bizantinos que aparentemente eran todos traidores, traicionaban entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, no pensando tanto en un tema de seguridad, qué pasa si tengo un componente cuyo modo de falla puede llegar a decir que el avión tiene que ir para abajo en vez de para arriba? ¿Sí? ¿Qué pasa si ese bota ir para abajo, para abajo, para abajo? Entonces, eso es una falla. Una cosa es que diga que la raíz de 2 es 1000, y otra cosa es que la falla tire abajo todo. Entonces, uno lo quiere quitar del servicio a ese. ¿Sí? Otra forma de prevención de fallos, tener transacciones, o sea, poder hacer rollback. O sea, hace todos los pasos, o si falla alguno, tiro todo para atrás y vuelvo a un estado consistente de mi sistema, de lo que sea, ¿sí? Y un process monitor, ¿sí? Que lo que hace es reiniciar el proceso si el proceso empieza a fallar, ¿sí? Eso se suele hacer en casos de, por ejemplo, cuando hay un componente que se sabe, pero no se puede cambiar, que se va comiendo memoria, ¿sí? Más lo usás, más empieza a dejar memoria colgada. Entonces, cuando ya llega a un nivel crítico, lo reinicio, ¿sí? Y entonces baja el consumo de memoria, ¿sí? Esto es lo que acabo de decir, ¿sí? Fíjense que acá hay una variante jerárquica, ¿sí? Entonces, lo que tratando de reducir el flujo de mensajes, ¿sí? Básicamente tengo un controlador de mi controlador para ver si ese no se cae. Obviamente se puede caer el que tira el pin, ¿no? Acá lo que dice es, respecto a Heartbeat y Watchdog, que ya lo hablamos, es que el Heartbeat cambia algo que implica vida, es decir, yo te aviso a vos que estoy vivo. En cambio, el Watchdog espera a que algo ocurra y si no ocurre, actúa, ¿sí? Y esto de que el latido puede tener información, ¿sí? Esto es lo que dije de
la diversidad, ¿sí? El tema de que lo hagan distintos equipos, distintos hardware, distinta implementación, ¿sí? Esto se hace sobre todo en aeronáutica. Redundancia, ¿sí? Con la redundancia evito los puntos únicos de falla, ¿sí? Puedo tener redundancia de información, ¿sí? O sea, enviar información redundante para corregir errores, tener un checksum, por ejemplo, ¿sí? Redundancia de tiempo, ¿sí? Tener un tiempo extra de procesamiento para volver a realizar acciones si fallan, ¿sí? Y redundancia física, que es la que hablamos, ¿sí? Esto es todo lo que ya expliqué. Fíjense que en sistemas distribuidos se busca redundancia hasta en los enlaces de red, porque ese es el tema. Yo puedo tener todo redundante, pero si está todo en un switch y se cae el switch, cayó todo, ¿sí? El tema es que con la redundancia activa tengo que garantizar que los mensajes lleguen siempre a todos los componentes, lo cual implica uso de red, mayor uso de recursos, como si estuviera pagando un seguro caro, ¿sí? O sea, estoy consumiendo energía, estoy teniendo temas de mantenimiento, todos tienen que estar bastante sincronizados y tienen que estar todos bien, digamos. Todo necesita un mantenimiento que, si lo tengo apagado, no es así, ¿sí? En la redundancia pasiva está el standby o el slave, ¿sí? Entonces el primary los va actualizando, ¿sí? Hay un tiempo de switch, ¿sí? Entre uno y otro, obviamente, y el spare, ¿sí? Acá dice downtime de orden de minutos, ¿sí? Esto ya lo vimos, a ver si hay algo que no haya dicho. Sí. Y ahora vamos a ver las de performance. Entonces, ¿cómo reducimos el tiempo de respuesta a un evento? ¿Sí? Bueno, ¿qué recursos tenemos como para operar sobre ellos? ¿Sí? Hardware, CPU, storage, ancho de banda. Software, cada parte va a agregar latencia, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando estoy hablando de performance es esto que dije cuando hablé de instrumentación, ¿no? ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Cuál es la parte que más tarda? Porque me enfoco en eso primero, porque el tiempo que tengo no es infinito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cuello de botella? Entonces, la idea es, si yo tengo bloqueos en los procesos, por ejemplo, porque tengo un recurso compartido y tengo que esperar, ¿sí? O porque un recurso no está disponible en ese momento, offline, o porque falla, ¿sí? O porque dependo de otro proceso, no de un recurso, sino de otro proceso que tiene que hacer algo, ¿sí? Tengo que tratar de atacar cada uno de estos bloqueos de manera distinta, ¿sí? Entonces, demanda de recursos. ¿Se acuerdan al comienzo que vimos el cuadrito de performance? Reducir el número de eventos o reducir el consumo de recursos, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacer sampling, ¿sí? A veces puedo, a veces no, pero puedo reducirlo, si puedo, y con eso mejorar mi performance, proceso menos, ¿sí? ¿Qué algoritmos estoy usando? ¿Sí? Para gestionar los recursos, ¿sí? Si puedo hacer concurrencia, entonces puedo, con threads, puedo atender más requests y hacer avanzar más el procesamiento antes del bloqueo, ¿sí? O múltiples copias, por ejemplo, cache, ¿sí? O, por supuesto, puedo incrementar los recursos, ¿sí? Y después, si yo tengo recursos compartidos, ¿cómo voy a arbitrar el uso de esos recursos? ¿Sí? Entonces, siempre va a haber competencia. Para aumentar la eficiencia necesito que algo no esté todo el tiempo
sin hacer nada. Necesito que esté en uso, pero eso puede incluir que haya contention, que haya disputa por el recurso, ¿sí? Entonces, puedo decir, por ejemplo, bueno, first in, first out, ¿sí? Todos tienen igual derecho, el que primero llega, primero agarra, ¿sí? O puedo decir, no, voy a dar una prioridad fija, ciertas prioridades van a tener mayor uso por unidad de tiempo de este recurso, ¿sí? O puedo dar prioridad dinámica, puedo decir, bueno, ¿cuál es el recurso que tiene el deadline más corto, más urgente, y por lo tanto le doy prioridad a ese recurso? Todo tiene su pro y su contra, ¿sí? Entonces, a continuación lo que van a ver es con Guille algunos ejercicios sobre esto que estuvimos hablando. Y después, en las próximas clases, van a ver los otros atributos de calidad, que no son estos tres. Vieron que yo hablé de modificabilidad, testeabilidad, ¿sí? Hay otros atributos de calidad que no es que sean menos importantes, para nada más que estos son como en definitiva, es como que estos son los más mensurables, los más testeables, sobre todo la performance. La performance es como hay muchas herramientas para medir. No digo que sea fácil, porque hay muchos vericuetos, pero hay otros que son más. La usabilidad es más difícil, ¿sí? Así que son las 8 menos 5. Vuelven 8 y 10 y siguen con Guille. Perfecto. Muchas gracias. Bárbara. Antes de dejarlos, les pido que con respecto al TP, que terminen por favor de formar los grupos, y quienes formaron grupos que me pasen los nombres, ¿sí? Así ya cerramos ese tema. La próxima clase, también a las 6 de la tarde, arranco yo y ya empezamos a ver las herramientas para el TP, ¿sí? Así que bueno, listo. Perfecto. Buen fin de semana. Buen fin de... Chau, chau. Buen fin de, profe. Gracias.